Bomberos, ¿qué vieron en un incendio que nunca pudieron olvidar? Soy bombero. Algunas de las experiencias más duras con las que me he topado han sido ver personas que no lograron salir con vida de incendios. La mayoría no mueren por las llamas en sí, sino por el humo. El aire caliente puede dañar los pulmones y provocar que la persona pierda el conocimiento y no despierte. Durante el punto más crítico del 2020, con el virus que seguro saben cuál es, estuve haciendo maniobras de reanimación cardiopulmonar entre 5 y 6 veces al día, todos los días, durante 2 meses. Solo una persona logró volver. La mayoría ya estaban en una situación muy crítica. Ver a las personas sin vida no me impacta tanto como el llanto de sus familiares. Ese tipo de llanto no es algo que se olvida fácilmente. Otras situaciones muy duras han sido personas con lesiones graves por accidentes, ya sea de tráfico o por maquinaria pesada. Recuerdo a un hombre al que le atraparon la pierna con un montacargas. A pesar del daño, su pierna todavía mostraba signos de circulación. Su piel estaba muy dañada y el hueso completamente fracturado, con restos esparcidos por el suelo. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Soy bombero, y les digo algo, cualquier emergencia que involucra niños, es lo más difícil. He tenido varias llamadas alrededor de las 6 de la mañana, reportes de un niño que no respira. Generalmente son los padres, que al ir a despertarlo se dan cuenta de que ya no responde. Por lo general, el niño había fallecido horas antes, pero es en ese momento cuando lo descubren. Antes de llegar al lugar, tratamos de preparar al equipo mentalmente, aunque nunca es suficiente. Hubo un caso que me marcó especialmente. Estábamos en la parte trasera de la ambulancia haciendo reanimación a un bebé de 6 meses. El padre iba en el asiento del copiloto, completamente en silencio. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero sabíamos que el pronóstico no era bueno. Cuando llegamos al hospital, el papá se volteó, me miró, y simplemente me dijo, gracias por intentar ayudar a mi hijo. Nada en nuestro entrenamiento te prepara para escuchar algo así. Otra vez atendimos una emergencia en la que un padre había causado, sin querer, el fallecimiento de su hijo de 1 año. Fue un accidente, sí, pero también fue una de las escenas más duras a las que me he enfrentado. Ocurrió en el jardín delantero de la casa. Desde el primer momento supimos que ya no había nada que hacer. Y entonces vimos venir un autobús escolar por la calle. Le pedimos al conductor que retrocediera para que los niños no vieran nada. Lo que más recuerdo es el grito del padre. El dolor que expresó, no sé cómo alguien puede volver a ser el mismo después de algo así. Siguiente historia. Esto va a sonar raro, pero juro que lo viví. Trabajo en un cuerpo de bomberos y, aunque la estación en sí no está embrujada ni nada por el estilo, uno de nuestros camiones, en particular, tiene algo. Algo raro. Algo que no puedo explicar. Me han pasado 2 cosas con ese camión que me hicieron pensar seriamente que tiene un ángel de la guarda o algo parecido cuidándonos. La primera fue durante una llamada nocturna. Íbamos camino a una zona industrial un poco alejada, era tarde y todo estaba oscuro. Mientras nos acercábamos al cruce del tren, sin barreras, por cierto, el camión de pronto tose, se apaga y se detiene justo antes de las vías. Literalmente, se detuvo solo. Unos segundos después, un tren de carga pasó frente a nosotros a toda velocidad. No estoy exagerando, si el camión no se hubiera detenido, nos habría arrollado. Después del susto, intentamos arrancarlo de nuevo y funcionó como si nada. Sin fallos, sin luces encendidas, sin códigos de error. Solo, arrancó. Como si algo lo hubiese detenido a propósito. La segunda vez fue a plena luz del día, a eso del mediodía. Nos llamaron a apagar un incendio en una caseta de herramientas al lado de una autopista. Era una de esas típicas llamadas en apariencia sencilla. Bajamos, comenzamos a sacar la manguera y de repente se quedó atascada. La línea de agua no se extendía más, como si se hubiera enredado en algo. Retrocedí para revisar, pensando que se había atorado en alguna parte del camión, pero no había nada. Ningún nudo, ningún enganche. Nada. Y justo cuando estaba agachado viendo eso, la caseta explotó.
Literalmente explotó en 1000 pedazos. Si la manguera no se hubiese atascado, habríamos estado justo al lado en ese momento. Después revisamos todo con calma, no había razón para que se hubiera detenido. Nada bloqueaba la línea. Pero nos salvó. Desde entonces, varios en el equipo empezaron a decir que ese camión tiene algo. Una especie de presencia que nos cuida. No lo digo a la ligera, y no me considero supersticioso, pero después de eso, no me cabe duda, alguien o algo nos está cuidando desde ahí, y no soy el único que lo cree. Siguiente historia. Esto pasó en septiembre de 2020, en Murcia, España. Ese día acudimos a una llamada por una explosión e incendio en un bloque de pisos. Era una zona residencial y al llegar la escena ya era un caos. Gente fuera de los edificios, humo negro por todas partes, gritos, confusión. Lo típico en este tipo de emergencias, pero multiplicado por 1000. Entramos con todo el equipo al edificio afectado. Mi tarea era inspeccionar el interior de uno de los apartamentos en el piso más alto. Avancé a gatas por el suelo porque la visibilidad era prácticamente nula. No veías nada a más de un palmo de distancia por el humo denso. Cuando llegué a lo que creí que era la cocina, todo se volvió oscuro de golpe. No escuché ningún crujido, no sentí el piso ceder. Simplemente desapareció debajo de mí. Sin aviso. De pronto estaba cayendo. La explosión que había ocurrido antes había destruido por completo el suelo y las paredes de esa parte del apartamento. Y yo no lo sabía. Caí al vacío desde un sexto piso. Más de 18 metros. Recuerdo todo. No perdí el conocimiento ni por un segundo. En el momento de la caída, lo único que pensé fue, ¡qué pena! Mis hijos se quedan sin padre. Aterricé de costado. No me preguntes cómo, pero eso fue lo que me salvó la vida. Me fracturé vértebras, costillas, la cadera, el brazo, básicamente todo. Tenía un coágulo en el pulmón, varias hemorragias internas, y cuando me sacaron de ahí, los médicos no daban ni un duro por mí. Pasé por quirófano múltiples veces. Estuve meses en rehabilitación. Y al principio, la Seguridad Social me declaró incapacidad permanente. Básicamente me dijeron, ya no vas a poder volver a ser bombero, pero yo me negaba a aceptar eso. No después de haber sobrevivido a algo así. Tenía que volver. Y lo hice. Costó, fue un proceso lento y doloroso, pero volví. Hoy sigo en servicio activo. Con secuelas, sí, pero también con una visión completamente distinta de la vida. Caer desde un sexto piso y seguir respirando no es algo que me tome a la ligera. Desde entonces, cada vez que entro a un incendio, lo hago con más respeto, más humildad y con la certeza de que cada día que sigo aquí es un regalo. Siguiente historia. Recibimos un llamado temprano por la mañana, incendio en un albergue para menores llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pínula. Pensé que sería un fuego controlable, algo normal. Nada me preparó para lo que estaba a punto de ver. Desde que llegamos al lugar, fue el infierno. Niñas por todos lados. Algunas en el patio, quemadas, gritando por ayuda. Otras ya no se movían. Entramos al edificio y nos encontramos con una escena que no le deseo a nadie: cuerpos calcinados, gente atrapada, humo, agua, sangre, desesperación. Todo al mismo tiempo. Muchas de las niñas seguían vivas, pero en condiciones críticas. Algunas nos hablaban, otras solo nos miraban. Yo cargué a varias en brazos, tratando de no mirarles demasiado el rostro. Cada vez que lo hacía, sentía que me rompía por dentro. No había tiempo para sentir nada. Solo actuar. Una de las chicas, mientras la llevaba, me apretó la mano y me preguntó, ¿voy a vivir? No supe qué decirle. Le respondí, estamos cerca, aguanta, ya casi. Ese día logramos evacuar a muchas, pero 41 niñas murieron. 41. Fue devastador. Y lo peor es que todo fue evitable. Las habían dejado encerradas en un salón como castigo, y cuando empezó el fuego, no pudieron salir. Literalmente murieron atrapadas.
Hasta hoy, si paso cerca del lugar, siento que me falta el aire. Todavía sueño con sus gritos. Todavía tengo esa sensación de que no hicimos lo suficiente, aunque sé que dimos todo lo que pudimos. Ese día no se me va a olvidar nunca, y sinceramente, espero que a nadie le toque vivir algo así. Siguiente historia. El incendio más aterrador en el que he estado fue uno enorme en un desguace privado. Esto fue hace algunos años, así que no recuerdo todos los detalles con claridad, pero trataré de contarlo lo mejor posible. Fuimos el primer camión en llegar a la escena y salimos con poco personal y sin oficiales. Era pleno día, y como éramos un cuerpo de voluntarios, hicimos lo que pudimos con los que estábamos. Al llegar, el fuego ya empezaba a propagarse entre las pilas de autos y podíamos escuchar tanques de gasolina y llantas explotando por todos lados. Izquierda, derecha, al centro. No había mucho que pudiéramos hacer con nuestro camión estructural, pero hicimos todo lo posible mientras esperábamos que llegara el apoyo mutuo. Otro miembro y yo salimos a hacer un reconocimiento del perímetro para evaluar el alcance del incendio. Mientras estábamos en eso, el dueño del lugar se nos acercó a toda velocidad en un cuatrimoto y nos dijo que tenía un tanque de propano de 15.000 litros que estaba empezando a verse afectado por el fuego. ¡Santo cielo! Por supuesto, nuestras radios no funcionaban, pero volvimos corriendo al puesto de mando tan rápido como pudimos, después de ubicar donde estaba el tanque. Para ese momento, un oficial ya había llegado en una unidad todoterreno y había tomado el control. No hace falta decirlo, todos estábamos bastante preocupados por el tanque. Nos resguardamos y comenzamos a calcular distancias seguras para establecer un perímetro, mientras el oficial y otro miembro se acercaron a observar el tanque con binoculares. Por suerte, el fuego estaba avanzando tan rápido por la hierba seca y caliente que pasó de largo por donde estaba el tanque antes de generar suficiente calor como para causar una explosión. En ese momento me sacaron de la línea de ataque para que me encargara del suministro de agua, así que fue lo último intenso que vi ese día, pero aún así, fue un incendio tremendo. Siguiente historia. Era un incendio en el ático, así que dentro de la casa no se veía tan mal, relativamente claro, pero el techo era de OSB, tableros de viruta orientada, y estábamos tardando muchísimo en abrir acceso para poder atacar el fuego. Se sentía como si estuviéramos jugando con la posibilidad de que el techo se nos viniera encima. También estuve en el techo tipo bowstring de un edificio comercial para cortar una ventilación y fue bastante aterrador. Especialmente después, cuando vimos el daño que había por dentro una vez que se apagó el fuego. Fue uno de esos momentos donde piensas, no teníamos idea de lo cerca que estuvimos. Aún recuerdo mi primera entrada interior. Era una casa bastante grande. Entramos arrastrando una línea de agua por un porche con malla del lado B hacia la sala. Íbamos avanzando a gatas hasta que vimos el brillo del dragón rojo. Me quedé quieto por un momento, solo pensando en lo increíble que se veía. Entonces el jefe de compañía que iba conmigo me dice, ¿ves ese fuego? Y yo, sí. Y él, ¿y qué te parece si le echas un poco de agua? Siguiente historia. Soy investigador de incendios, y estas son algunas de las escenas más absurdas y surrealistas que me ha tocado presenciar. La primera fue una casa en la que, desde el primer momento, los dueños actuaban raro. Decían que, tras el incendio, sus vecinos con problemas de adicción se habían metido y se habían robado toda su ropa, sus fotos y hasta el televisor. Pero todo apuntaba a que simplemente habían vaciado la casa antes de prenderle fuego. ¿La prueba más evidente? Una caja fuerte a prueba de fuego abierta en el medio del dormitorio y un bidón de gasolina, también abierto, en el closet principal. Su coartada, que habían salido a comprar una canoa a 2 horas de distancia, a las 3 de la mañana. Luego estaba el tipo que no se me despegó en ningún momento. Estaba siempre a 1 metro de mí, pálido como una hoja, mientras yo iba encontrando zonas quemadas en puntos totalmente separados entre sí. Se había emborrachado y había iniciado incendios en 5 partes distintas de su casa. Después vino el caso de otro hombre que provocó 3 focos de incendio, cada uno en un piso diferente de su vivienda. Muy amable, de hecho. Estábamos conversando tranquilos mientras yo tomaba muestras, cuando de pronto me dice,
Hermano, has sido muy buena onda conmigo, pero fui yo. Incendié la casa. Lo siento. Y luego está uno de los casos más ridículos y peligrosos que me ha tocado ver. Una mujer había tenido un incendio real semanas antes, en el primer piso. Con el dinero del seguro contrató a su primo para hacer reparaciones. Él usó el dinero en otras cosas. Así que ella decidió provocar un segundo incendio, esta vez en el sótano. Ya tener 2 incendios en cuestión de meses es una gran bandera roja. Pero al bajar, lo primero que encontré fue un banco totalmente quemado, sin nada encima. Raro. El sótano tenía más de 30 centímetros de agua, así que estuve una hora drenándolo. Cuando finalmente pude abrir los gabinetes, encontré un gabinete lleno de periódicos chamuscados, 16 botellas de acetona, todas abiertas, otro gabinete con cientos de bolitas de algodón esparcidas y un olor a químico tan fuerte que casi me hace perder el sentido. Un algodón quemado sobre una tapita plástica, envuelto en otro plástico azul. Intentó aplicar un truco que algunos conocen, llenar un guante de látex con gasolina y ponerlo sobre una vela para que, cuando el látex se degrade, el combustible prenda. Pero cometió un error, usó acetona. La acetona no se comporta igual, no degrada el látex, solo se evapora y genera una explosión repentina. También encontré otro guante lleno de acetona, sellado. Y lo más extraño, cuando hablé con ella, estaba quemada. El departamento de bomberos la encontró en el patio trasero, sin ropa, gritando que un dragón la había atacado. Lo que pasó realmente fue que, al tratar de prender todas esas botellas de acetona al mismo tiempo, se generó una llamarada que la alcanzó. Ella dijo que el fuego la atacó. Ahí ya había perdido la cuenta de cuántas señales de alerta llevaba. Y no acaba ahí, también recuerdo un caso donde el exnovio irrumpió por la puerta trasera, incendió el departamento y dejó un mensaje grosero pintado en la puerta. Y casi lo olvido, el hombre que insistía en que no tenía ni idea de cómo se había iniciado el fuego. Pero mientras yo inspeccionaba el dormitorio, me dice, probablemente encuentres una lata derretida. Estornudé, se me cayó, y el cigarro se me voló de la boca y encendió todo, lo cual, dicho sea de paso, no tiene ningún sentido.